Buenos días. Esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Es la clase número 7 de la asignatura de Ecología Médica. En esta clase hablaremos acerca del hombre y de la naturaleza, la relación que existe entre ambos. Para empezar, el hombre es un ser vivo y como tal forma parte de la naturaleza. El hombre es un ser natural, cuya naturaleza específica consiste en la racionalidad, en poseer una inteligencia y una voluntad libre. Estas son las características las cuales la diferencian de los demás organismos vivos y también las que le han permitido la construcción de diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, no deja de ser un ser natural debido a que procede de otras especies, tales como los primates, según lo explica la teoría de la evolución de Charles Darwin. Dicha naturaleza humana es universal y lo coloca en una situación privilegiada, ya que a diferencia del resto de los seres naturales, su comportamiento no está determinado por los instintos y necesidades básicas, sino que gracias a su voluntad libre incluso puede obrar en oposición a los mismos. Un ejemplo de esto es el sacrificio de la propia vida y la huelga de hambre. El hombre siempre ha intentado conocer la naturaleza, ya que ello dependía su supervivencia. El conocimiento del marco natural, así como su transformación y aprovechamiento, motivó e impulsó el conocimiento científico y la técnica, que son los medios por los cuales puede realizar las tareas o actividades que son necesarias para su subsistencia de una manera más sencilla. En la antigüedad existían lo que eran los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios. Los pueblos nómadas eran pueblos que se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimento. Se dedicaban principalmente a la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Sus casas eran bastante sencillas, elaboradas de cueros y maderas livianas. Básicamente eran como tiendas de campaña en los que vivían durante un tiempo y después se trasladaban del lugar. Por otro lado, los pueblos sedentarios eran pueblos que vivían siempre en un mismo lugar, no se trasladaban de un lugar a otro como los nómadas. Estos pueblos se dedicaban preferentemente a la agricultura. Sus casas eran sólidas o de piedra, madera, tenían animales domésticos y hacían jarros y otros elementos de arcilla y barro para su subsistencia. El conocimiento del marco natural, así como su transformación y aprovechamiento, motivó e impulsó el conocimiento científico y la técnica. Gracias a su inteligencia, el hombre ha sabido adaptar la realidad de sus propias necesidades, ha sido capaz de utilizar la naturaleza y perfeccionándola, acomodándola al modo de ser de las necesidades humanas. Primeramente, el hombre no se dedicó simplemente a la recolección de frutas, sino que aprendió a sembrar. Eso es algo de los pueblos sedentarios, primeramente de una forma manual, que era muy conocida en la antigüedad, luego con ayuda de animales y finalmente creando máquinas con esta finalidad. Los dos últimos que son bastante implementados todavía en la actualidad. Nuestro sistema de embalse y canalización también permite tener corrientes de agua en lugares en los que las lluvias son prácticamente inaccesibles. Básicamente el aprovechamiento del agua de un río que pasa a una presa, por así decirlo, donde se purifica y después pasa a través de canales hacia las casas y lugares en los cuales se necesite. En sí el hombre utiliza de la naturaleza para satisfacer sus necesidades.
Sin embargo, el problema es que muchas veces abusa de ella, acabando y destruyéndola. Un ejemplo de esto es la extinción de algunas especies animales y vegetales, la deforestación y la contaminación del agua y la atmósfera. Un ejemplo que podemos ver es en esta imagen, que es la contaminación de la atmósfera. Esto debido a sustancias tóxicas como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los hidrocarburos, el óxido de nitrógeno y también algunas partículas sólidas que suben a la atmósfera. El hombre es un componente más de los ecosistemas, pero tiene una gran capacidad para alterar su entorno, incluso a nivel del planeta en su totalidad. Suele considerarse un elemento diferente. En sí, en diferentes regiones hay países los cuales causan más contaminación que otros. Más que todo son países que están muy industrializados y bastante desarrollados, sin embargo requieren de más materia prima, o sea, del aprovechamiento de los recursos naturales para mantenerse. Por eso al hombre suele considerarse como un elemento diferente. Sin embargo, como ya habíamos dicho, es un ser natural que procede de diferentes especies como los primates. Esto es que simplemente se hacen dos puntos de diferencia. Por un lado, un ser que procede de la naturaleza y por otro lado, un ser que puede llegar a destruirla. Ahora vamos a lo que es la extracción de los recursos. Elementos beneficiosos que el hombre extrae de su entorno son el agua, el aire y derivados de la biosfera como alimentos y minerales energéticos. Por ejemplo, en la importancia del agua es que compone las células. Entre el 35 y el 90% de las células tienen agua y es importante tanto para los seres humanos como también para plantas y animales. También el agua es el disolvente universal. Puede disolver casi el 50% de las sustancias conocidas. Y también modera el clima. A partir de la humedad se regula la temperatura cíclica. También se dice de que toma el aire, o sea, lo que es el oxígeno. Simplemente las plantas absorben el dióxido de carbono de los demás organismos y expelen lo que es el oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Sin embargo, ocurre que muchas veces el hombre destruye los ecosistemas causando deforestación y por ende diferentes problemas en el cambio climático y también en la producción de oxígeno. Ahora veamos la clasificación de los recursos. Primeramente están los renovables, los no renovables y los de carácter dependiente. Los renovables son los que se regeneran a un ritmo comparable con el de su consumo, por ejemplo, el agua. Los no renovables, los que sí se regeneran, lo hacen mucho más lentamente de lo que se consume. Y por último están los de carácter dependiente, del propio recurso y de los que se hacen de él. Aquí vemos lo que son los recursos renovables y no renovables. En los renovables, los que se sustituyen por la ley natural, como por ejemplo son los físicos, el sol, el viento y el aire y el agua. El viento y el aire que forman parte de la naturaleza, el sol que siempre sale pues todos los días y el agua que tiene un ciclo que ya lo vimos en clases anteriores, que es el ciclo del agua.
También está el suelo, las plantas y los animales, que en relación a las especies, el suelo que puede ser renovable siempre y cuando no se abuse de él mediante la agricultura, y también las plantas que llegan a regenerarse pero con un ritmo un poco más lento que los demás recursos. Y por eso es la importancia de mantener los bosques y las selvas tropicales. Y por otro lado tenemos los recursos no renovables que se agotan y no vuelven a regenerarse hasta dentro de varios años, como son los recursos minerales y los combustibles fósiles. Se llaman combustibles fósiles debido a que esto es el resultado de organismos vivientes de la antigüedad, es lo que quedó básicamente. Y también de algunos recursos minerales que se forman en lo que es el subsuelo, dentro de la tierra, debido a una presión que se ejerce dentro del suelo y lo que permite que se formen. Sin embargo, todo esto de los minerales y los combustibles fósiles duran miles de años para su fabricación. Ahora veamos los recursos energéticos. Está lo que son las energías renovables y las energías no renovables. En las energías renovables son la solar, eólica, hidráulica y geotérmica. Y las energías no renovables, las que vimos anteriormente, que son los combustibles fósiles, el petróleo y la energía nuclear. Entre los recursos renovables tenemos los que se muestran en la imagen. La solar, por medio del sol, de la radiación solar que se ejerce sobre unos paneles que conducen la electricidad luego a las diferentes casas, al igual que la energía eólica, que es por medio del viento. La geotérmica es por medio del calor que se provoca en el subsuelo sobre el agua, genera vapor y eso provoca lo que es la energía. Y por eso se le conoce como energía geotérmica. Y por último, la hidráulica. Se realiza una represa, en lo cual solamente se deja pasar el agua por un canal, lo cual impulsa y mueve una turbina. Esto hace que se genere la energía. Ahora veamos los riesgos. Estos riesgos están relacionados con la contaminación y con la sobreexplotación de los recursos naturales. Primeramente está la posibilidad de que el ecosistema humano sufra daños a la larga. Esto como consecuencia del funcionamiento de los sistemas naturales, según el sistema del que procede: geológico, hídrico, atmosférico, climático, biológico y mixto, que es una combinación de todos los anteriores mencionados. Básicamente, como ya hemos dicho, algunos recursos son renovables, tienen un ciclo y todo eso. Sin embargo, la contaminación de estos van a causar problemas, van a causar algunos problemas con relación a el clima y al ambiente en sí que los rodea. Un ejemplo de esto es lo que se da en países industrializados como por ejemplo China, que tiene una gran industria y esto lo ha convertido en una potencia a nivel mundial. Sin embargo, también en uno de los países más contaminados. Ahora veamos los riesgos derivados de la biosfera. Se debe a la acción de otros seres vivos sobre el sistema humano, por ejemplo, plagas, que es un crecimiento excesivo de una población de organismos macroscópicos, como lo que ocurre en el caso
de ratas y algunos otros insectos que por ende van a causar las epidemias, que son enfermedades infecciosas, que puede ser producto propiamente de estas mismas plagas o también de la contaminación en sí, por el consumo de aguas contaminadas o simplemente por contaminación del aire, que puede ocurrir lo que es el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva muy conocida en los fumadores. Claro que esto sería en un ambiente bastante contaminado. Y ahora vamos a ver el impacto, que son efectos negativos de la acción del hombre sobre su entorno, que es la sobreexplotación, la contaminación y la destrucción de los diferentes ecosistemas. Sobreexplotación es la explotación de los recursos a un ritmo mayor de su regeneración, más grave en los recursos minerales, ya que su regeneración abarca mucho tiempo, simplemente millones de años. El efecto de agotamiento de recursos es un ejemplo de esto. Por ejemplo, la tala indiscriminada de bosque va a provocar inundaciones debido a que los árboles o las plantas absorben parte del agua cuando llueve. Al no haber toda esta vegetación, puede haber inundaciones en algunos lugares. Está también lo que es el carbón cuando hay una sobreexplotación y el petróleo, que algunas personas opinan que el carbón después de 100 años ya no va a haber, al igual que el petróleo, pero está a unos 40 años. Ahora la desertificación, que es debido a la explotación de recursos hídricos, erosión del suelo y pérdida de la vegetación. Aquí se muestran unas imágenes. Si no llueve, morimos y si lo hace, también. O sea, cuando se da lo que es la inundación. Pero como ya expliqué, las inundaciones muchas veces son debido a la tala indiscriminada que va a causar una inundación. Y lo muestro en estas dos imágenes para que se hagan una idea bastante simple y bastante sencilla de lo que ocurre. Ahora, contaminación. La acumulación en el medio de la materia y la energía en mayor concentración de la que el entorno puede absorber. La contaminación no se debe solo a productos químicos. Puede haber contaminación radiactiva, acústica y lumínica. Depende del medio y de su capacidad para autorregenerarse, autodepuración de vertidos en ríos. El hombre no posee en sí un derecho absoluto sobre la naturaleza, sino que debe administrar sus recursos naturales en un marco de respeto hacia la realidad natural en sí mismo, considerada y hacia la regeneración futura. Como ya había dicho, los bosques pueden regenerarse, pero esto lo hacen a un ritmo lento. Y en sí, en algunos países, como por ejemplo Brasil, realizan lo que es la fabricación del carbón. En sí, hacen lo que es un monocultivo, que es de árboles, crecen a una velocidad bastante rápida. Después, estos simplemente se talan y se queman para la fabricación del carbón. Sin embargo, esto hace que solamente haya como un tipo de especie en el lugar y se destruya más y más selvas tropicales para la fabricación de este carbón. En sí, lo que quiero dar a entender es que muchas veces, debido a la economía en algunos países, hacen que los recursos se sobreexploten y se pierda la diversidad de las especies y al mismo tiempo que se contamina y se destruye.
El hombre, por un lado, pertenece a la naturaleza y participa de las cosas, a cuyas leyes obedece, y por otro lado, el único ser natural dotado de la libertad, la cual consiste justamente en el poder de superar la naturaleza. La libertad humana hace del hombre el ser capaz de luchar contra la naturaleza y vencerla. La libertad humana convierte al hombre en autor de su propia vida y en responsable de ella, lo que jamás puede ser un ente meramente natural. Es como les había dicho, que el hombre se le considera como un ente natural y al mismo tiempo no, porque destruye lo que es el medio ambiente y la naturaleza. Ahora bien, ¿cómo se integra el hombre a la naturaleza? Pues la relación del hombre con todo el mundo en la Edad Antigua y Media era más sencilla, debido a que había una conexión más establecida con la naturaleza, ya que simplemente tomaba y aprovechaba lo que le era necesario y cuidaba un poco más de la naturaleza en sí. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, de la economía y de otras ciencias, se vino dando un aprovechamiento más de los recursos naturales y por ende una sobreexplotación de estos. La naturaleza empieza a ser un objeto del que se sirve el hombre para satisfacer sus necesidades. A través de esto de la explotación. En sí no hay una relación que exista entre los dos más que esa. El hombre busca su bien por medio de la naturaleza. Y aquí la definición del hombre es como ministro e intérprete de los recursos naturales. El hombre es el sujeto y no hay una relación con la naturaleza que esté considerada como objeto. Por tanto, en la relación hombre-naturaleza en la edad moderna se percibe una relación de sujeto-objeto. Muy bien, y aquí terminaríamos con la clase de hoy. Una clase un poco reflexiva, por así decirlo, y en el cual uno está presente en ella de una forma ya sea directa o indirecta, ya que aunque no sobreexplotamos los recursos, algunas personas sí es necesario para mantener nuestra forma de vida. Bueno, por el momento sería todo. Pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.